Laboratorio número 5, determinación del gasto energético, fisiología y química. En el primer enunciado nos pedíamos que calculáramos el índice de masa corporal de dos personas. En este caso yo elegí a dos personas femeninas. Esto es muy esencial explicarlo porque más adelante lo utilizaremos. Para poder determinar el índice de masa corporal hay que saber para qué nos sirve y cómo se utiliza. El índice de masa corporal es un indicador que se encarga de medir el porcentaje de grasa corporal que se encuentra con respecto a nuestro cuerpo. Este nos ayuda a poder mantener un peso apropiado para una persona saludable y fortalecida. El índice de masa corporal nos ayuda a determinar qué tipo de cuerpo, qué tipo de grasa y qué tipo de condiciones podemos tener a largo plazo en el área clínica. Como dije anteriormente, para poder realizar el cálculo del índice de masa corporal, utilizamos a dos personas femeninas, en este caso Ana Morales y María Morales. Para poder calcular este índice de masa, lo único que necesitamos es el peso de la persona y la estatura. Cabe recalcar que el peso lo necesitamos en kilogramos, ya que aquí en El Salvador tenemos la costumbre de pesar a las personas con la unidad de libras. Para poder calcular o poder convertir de libras a kilogramos, lo único que necesitamos hacer es saber la cantidad en libras y multiplicarlo por 2.2 y así podemos convertir fácilmente la cantidad a kilogramos. Luego tenemos la estatura. La estatura tiene que elevarse siempre, como está expresado aquí, al cuadrado. Eso es esencial para poder determinar el índice de masa corporal. Ahora solo procederemos a hacer el cálculo. 75 kilogramos lo dividimos para poder determinar el índice de masa corporal. Lo dividimos entre la altura elevada al cuadrado. Repito, sería los 75 kilogramos, que sería el peso, entre la altura al cuadrado, y esto nos da un resultado de 25.95. Lo anotamos aquí en nuestra tablita de índice de masa corporal y seguimos con la siguiente persona, que sería María Morales, sería una persona femenina, que tiene un peso de 60 kilogramos y una altura de 1,60. Procederemos, los 60 kilogramos lo dividimos entre la altura al cuadrado, que sería 1.60 al cuadrado, y eso nos da un resultado de 23.43. Lo anotamos en la tablita. Y ahora también en el ejercicio nos pedíamos que interpretáramos según la OMS. ¿Y eso cómo se hace? Pues para poder determinar la clasificación del peso de la persona o el índice de masa corporal, lo único que tenemos que hacer es seguir esta tablita. En el caso de Ana Morales, que nos dio un resultado de 25.95, buscamos aquí los estándares que se parezcan y vemos este valor aquí, que dice de 25 a 29.9 es una persona con sobrepeso, lo que significa que Ana Morales tiene un sobrepeso, y lo notamos aquí. Luego, María Morales, que tiene un valor de 23.43, lo buscamos aquí en la tablita. Esto nos da datos exactos con el 18.5 a 24.9. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene un peso normal, ni muy flaco ni muy gordo. Luego, los pedía que explicáramos por qué lo poníamos en esta clasificación. Como dije anteriormente, depende de los valores que nos den y lo que nos diga la lista de la OMS. Ya que aquí, a base de esta tabla de la clasificación del índice de masa corporal, nosotros lo interpretamos como más se apegue a los resultados. ¿Y por qué es tan importante esa clasificación? Esa clasificación es tan importante ya que nos ayuda a determinar enfermedades en el paciente en el área clínica. En este caso se acerca más a la masa corporal y estándares y condiciones para poder tener un peso adecuado y saber si es de alta obesidad o si le falta comer más a la persona o déficit de comida. El siguiente ejercicio nos pedíamos que identificáramos o calculáramos el índice de cintura-cadera de dos personas, específicamente de dos personas. Para poder saber qué es esto y poder entenderlo mejor, hay que saber qué es y para qué nos sirve, y qué podemos prevenir con esto. El índice de cintura-cadera es muy importante, ya que es una medida antropométrica específica para medir los niveles de grasa intraabdominal, relacionando la circunferencia de la cintura y la circunferencia de la cadera, como lo dice el mismo nombre. ¿Por qué es muy importante saber utilizar esto? Ya que eso nos ayuda a prevenir enfermedades, ya sea como
Por ejemplo, la diabetes, la tensión alta, la tensión baja, las enfermedades coronarias, todas aquellas enfermedades que tengan que ver con la acumulación de grasa o tejido adiposo, que es tejido maligno para el ser humano. Todos sabemos que todo en exceso es malo y mantener o almacenar grandes cantidades de grasa es muy malo para la condición física de un ser humano. Para poder nosotros realizar esto hay que saber los diferentes puntos anatómicos que utilizamos para poder realizar el índice de cintura-cadera. Específicamente en el área de la cintura lo realizamos a la altura de la última costilla flotante. En la cadera lo realizamos a nivel de los glúteos. Esos sitios anatómicos son muy específicos y muy importantes para poder determinarlos. Y son muy importantes. Ahora procederemos a realizar el ejercicio. Para nosotros poder calcular el índice de cintura-cadera es demasiado fácil. Como ya lo dije, necesitamos la circunferencia de la cintura y la circunferencia de la cadera. En el caso de Ana Morales, que tiene una circunferencia de cintura de 78 y una circunferencia de cadera de 89. Para poder realizarlo es con una simple división entre la cintura, la circunferencia de la cintura y la circunferencia de la cadera. Aquí, 78 entre 99 nos da 0.7. Anotamos el dato aquí porque después va a ser muy importante. Luego, en el caso de María Morales, que tiene una circunferencia de cintura de 85 y una circunferencia de cadera de 100, lo tenemos que dividir y eso nos da valor de 0.8. El 0.8 lo notamos en la tabla de índice de cintura-cadera. Ahora, también nos pedía que determináramos el tipo de distribución de grasa corporal. ¿Eso cómo lo hacemos? Aquí podemos ver una interpretación, según la OMS, de índice de cintura-cadera, que para mujeres, en el caso de estas dos personas que son mujeres, el índice normal varía entre 0.71 a 0.8, valores normales. Y en hombres varía entre 0.78 y 1.0 en valores normales. En este caso, como las dos personas son femeninas, el índice de las personas son normales. ¿Por qué? Porque en el caso de Ana Morales, que tiene un índice de cintura-cadera de 0.79, no rebasa los valores establecidos. En el caso de María Morales también, de 0.8, tampoco rebasa los valores normales de las mujeres. Y lo siguiente es que si estos valores sobrepasan los niveles que ya establecimos como valores mayores a 0.71 a 0.8, sería un síndrome androide o cuerpo manzana, o si son valores menores sería un síndrome ginecoide o cuerpo de pera. También nos decía que explicáramos la importancia clínica de poder conocer el tipo de distribución corporal. Ya lo expliqué, nos sirve para saber qué es lo que es tan propensa la persona a enfermedades de tipo cardíacas, de enfermedades de diabetes, entre otras. El siguiente literal nos pedíamos que determináramos el rendimiento energético de una persona en el desayuno y almuerzo, ya que esta persona come, la redundancia, 3 veces al día. Específicamente para yo poder explicar esta parte de mejor manera, nos basamos solamente en el desayuno y específicamente en solo un alimento que consumió en el día. Uno de todos los alimentos que consumió. El café instantáneo. Cabe recalcar que el café instantáneo tiene un peso ya establecido de 20 gramos y que tiene diferentes distribuciones de gramos en los diferentes carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos, proteínas y grasas son los estándares que nos pidieron que sacáramos el cálculo. Entonces, ¿cómo sacamos los gramos de los carbohidratos? Eso es muy fácil. Nos venimos a esta tabla que está presente en nuestro manual, que nos da los diferentes valores nutricionales que tiene cada cosa. Buscamos cada alimento, buscamos el café instantáneo y vemos que los carbohidratos están presentes 11 gramos. Y cabe recalcar que también que la medida estándar de cada alimento, por cada 100 gramos, la medida estándar de cada alimento son 11 gramos. Entonces, vemos que en carbohidratos tenemos 11 gramos, que en las proteínas tenemos 15 gramos y en la grasa no tenemos ni un gramo. Entonces, ahora procederemos a hacer el cálculo. Como dije, que en cada medida estándar, que son 100 gramos, tenemos 11 gramos de café. Y eso también tenemos el café instantáneo, que tenemos gramos del peso del café instantáneo.
Entonces, para poder realizar el cálculo, lo que tenemos que hacer es una regla de 3, que sería el valor de los carbohidratos multiplicado por el peso del café, el café instantáneo, entre la medida estándar. Esto nos da un resultado de 8.8 kilocalorías. Luego, lo mismo con las proteínas. Como dijimos anteriormente, tenemos 15 gramos de proteínas. Entonces, esto lo multiplicamos por el peso del café, que son 20 gramos, y lo dividimos por la medida estándar, que son 100 gramos. Esto nos da, el cálculo nos da 12 kilocalorías. Las grasas, por su otro lado, como eran 0 gramos de grasa, entonces no realizamos la operación, ya que sería de manera ilógica hacerlo, ya que siempre nos daría 0. Luego, cuando tengamos todos los cálculos realizados de los carbohidratos, proteínas y grasas, lo que tenemos que hacer para determinar las kilocalorías finales es sumar cada uno. Por ejemplo, sumar las kilocalorías de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. Eso nos da el resultado de 28.8 kilocalorías, y ese sería el cálculo del contenido energético, al menos del café instantáneo. Más adelante explicaré el valor nutricional del desayuno que él consumió. Luego nos dice que expliquemos las siguientes incógnitas. Dice la número 1, explicar para qué sirve conocer el contenido energético de cada alimento. Conocer el contenido energético de cada alimento nos ayuda y nos favorece a saber qué es lo que ingerimos habitualmente, porque no es lo mismo consumir una gaseosa que consumir una manzana. Aquí quiero decir con esto, que cuando consumimos una gaseosa es energía, pero es una energía que no nos favorece a nuestro organismo. Y cuando consumimos una manzana es una energía positiva, ya que nos ayuda a poder tener mejor rendimiento y no perjudica al cuerpo humano. Específicamente conocer cada contenido energético de cada alimento nos ayuda a poder determinar qué es lo que comemos, en qué nos favorece, en qué nos desfavorece, en qué enfermedades podemos obtener, cómo podemos mejorar nuestra salud, cómo podemos nosotros vivir cada día más sanamente. Luego nos dice 3 preguntas que las voy a responder con una sola respuesta. Dice, explicar a qué se refiere que es el carbohidrato que equivale a 4, por qué las proteínas tienen una interpretación de 4 kilocalorías y por qué la grasa tiene una interpretación de 9 kilocalorías por gramo. Esto lo podemos responder muy fácilmente porque en el libro de Guyton, específicamente en el capítulo 72, en el subtema de rendimiento energético, nos dice, cito, la energía liberada en cada gramo de carbohidratos tras la oxidación de dióxido de carbono y agua es de 4.3 kilocalorías y cada gramo de grasa a 9.3 kilocalorías. La energía liberada por el metabolismo de las proteínas habituales de dióxido de carbono y agua representa a 9.3 kilocalorías. ¿Por qué utilizamos valores de 4, 4 y 9 y no de 4.3 y 4.3 y 4.3? Recuerdo también que eso lo explicaron en una clase de que son valores más exactos y para poder realizar los ejercicios es de manera más fácil y son valores ya establecidos. A lo que quiero llegar de que son ya valores que están establecidos y no se pueden cambiar. La siguiente pregunta nos dice de que expliquemos por qué utilizamos esa referencia para realizar los procedimientos. Utilizamos esa referencia para poder realizar o poder saber la cantidad de kilocalorías presentes en las proteínas, en los lípidos y los carbohidratos. También se nos piden hacer un análisis si las comidas que consumió esta persona en el día fueron nutritivas o no. En el desayuno, luego de sacar el rendimiento energético, las kilocalorías de cada alimento, nos da un total por la suma de todos los alimentos de 968.37 kilocalorías solamente consumidas en el desayuno. Son bastantes calorías. Luego, en el almuerzo, luego de calcular la nutrición de cada uno de los alimentos, el rendimiento energético de cada uno de los alimentos, como por ejemplo el aguacate y todo eso, nos dio un total de 1218.45 kilocalorías solamente consumidas en el almuerzo. Luego, en la cena, luego de calcular el rendimiento energético y las kilocalorías de cada uno de los alimentos, se ve que da un total de 1281.76 kilocalorías. Este es el valor más alto que consumió a partir del almuerzo. Desde mi punto de vista, la nutrición que siguió, las comidas que siguió esta persona no son muy saludables, ya que se excedió en las calorías que puede consumir. Quiero recalcar que las calorías dependen de cada quien, las kilocalorías que cada quien consuma dependen de cada quien.
entonces no hay un valor establecido, pero según Goitom dice que puede ser de 2000 a 2500. Entonces, basándonos en eso, el que consumió un total de 4149.78 kilocalorías se excedió del máximo que pudo consumir la persona diaria. Entonces, esto puede ser perjudicial para su salud y puede ser el inicio de varias enfermedades cardíacas, de la tensión, de la diabetes, entre otras. Eso es muy importante saber las kilocalorías que tenemos que consumir en cada cena para poder llevar una vida sana y estable.